Radio Televisión Martí presenta Cuba, 60 años de dictadura comunista. Década de 1959 al 1969. Primera parte. Estimados televidentes, estimados compatriotas, iniciamos hoy el proyecto más ambicioso que periodísticamente se ha llevado a cabo en la historia de Radio y Televisión Martí. Se trata de Cuba 60 años. Dicen los científicos, dicen los médicos, que las generaciones se miden de 15 años en 15 años. Y lo hacen porque esa es la edad en que biológicamente la mujer comienza a reproducir. 60 años de dictadura. La dictadura más antigua del planeta en tiempos modernos. 4 generaciones. Bienvenidos a esta programación especial de Radio y Televisión Martí. Desde enero de 1959, el pueblo cubano se enfrenta a una dictadura dinástica que impuso el marxismo como ideología de poder, y a 6 décadas de la implantación del sistema autoritario por Fidel Castro, les vamos a presentar en Radio y Televisión Martí una serie especial que repasará la resistencia del pueblo cubano a esa dictadura durante 60 años, la institución de un sistema totalitario, el expansionismo, el aventurerismo de Castro y las consecuencias sociopolíticas para la nación cubana. La toma del poder en enero de 1959 fue precedida por 5 años de violencia en el país. Desde el 26 de julio de 1953, cuando Fidel Castro atacó el cuartel Moncada en Santiago de Cuba, el enfrentamiento en la sociedad cubana fue perenne. ¿Cuál era la situación socioeconómica de Cuba antes de enero de 1959? ¿Qué fuerzas de la sociedad cubana se enfrentaron al régimen de Fulgencio Batista? ¿Cómo Fidel Castro eliminó a sus aliados políticos para consolidar el poder? ¿Cómo fue el enfrentamiento armado contra el régimen totalitario impuesto? ¿Qué significó la confrontación con Estados Unidos y la alianza con la Unión Soviética en la historia moderna de Cuba? ¿Hasta dónde penetró la injerencia de Castro en América Latina? Estos son algunos de los temas que trataremos en este y en una serie de programas especiales de Radio y Televisión Martí. El de línea. El gran desarrollo de Cuba se basa originalmente en la creación de la Constitución del 40. La labor que hicieron aquellos hombres que vinieron de la generación del 30 y que fundaron más de 100 y tantas leyes que fueron de transición de aquel grupito de hombres del 30 para el 40, crearon una constitución que cuando se refrendó se convirtió en una constitución que prácticamente el resto del mundo añoraba y miraba con envidia, pero además con la ilusión de poderla efectuar y poderla ejecutar en su propio país. Aquella constitución habló del trabajador, aquella constitución habló de la mujer, aquella constitución habló del niño, aquella constitución habló del descanso retribuido, habló de las 8 horas de trabajo, habló de no pagar con vales, habló del voto a la señora, habló del desayuno escolar, aquella constitución montó el Banco de Fomento Agrícola Industrial, el Banco de Refracción Agraria, hizo la verdadera reforma agraria de los sitios que no estaban en uso, que eran tierras de gobierno que estaban en desuso, creó las cooperativas que en realidad eran consorcios de compra y venta, creó el Banco Nacional Cubano, desarrolló el Tribunal de Garantías Constitucionales y Sociales, basó las bases en el Tribunal de Cuentas y estableció para mí la verdadera democracia cubana, que para los que no se recuerdan fue una democracia que nació de la Segunda Internacional Comunista. Nuestra república era muy joven
pero era una república de continuo movimiento. Y los acontecimientos de la década del 30 y del 40 fueron acontecimientos que provocaron precisamente la situación actual que estamos viviendo. Desde el punto de vista histórico y desde el punto de vista político, hubo un acondicionamiento precisamente a lo que estamos padeciendo. De una manera, vamos a verlo positiva. Todo cambio requiere una serie de ajustes y la verdad que nosotros éramos muy jóvenes como república. A pesar del golpe de Estado de Batista y de un gobierno dictatorial como el de él, eso no impidió la continuación del crecimiento económico de la isla de Cuba. Tanto que en lo relativo al per cápita, no al ingreso nacional, sino al ingreso general individual, el per cápita personal, Cuba iba después de Estados Unidos. La palabra que define la revolución victoriosa de los años 50, que culmina el 1 de enero con la toma del poder, o los primeros días de enero, por así decirlo, era una revolución política, era un movimiento de oposición al gobierno del general Batista, desde los días del 10 de marzo, intensificándose con otras situaciones, pues se crea un ambiente de oposición que incluía distintos sectores de la población. Mora Morales era el ataque al Palacio el 13 de marzo aquel, que fue un ataque suicida, y ahí murieron, por favor, Manzanita Echevarría, un valiente total y completo, pierde la vida en el esfuerzo de patria. Cuando Batista se da cuenta que tiene oportunidad y los americanos aplauden, quitar a los auténticos, eliminarlos, y ya se había dado el tiro a Eduardo Chivas en agosto del 51, Batista se convierte en la alternativa a los americanos, que no querían a los auténticos, por todas las leyes y por todas las cosas que les quitaba a ellos el poder y el control de la república. Y entonces, ¿qué vino? Vino una conspiración muy bien montada. La situación económica que había en 1958 no era desfavorable, o sea, se estaba produciendo, había una economía que estaba creciendo. Yo trabajaba en la industria del calzado y en el mismo 1958 el banco no recuerdo exactamente, el Banco Cubano de Exportación, y con el BANDES había invertido en la industria del calzado, que era una industria pobre, una industria que no estaba bien desarrollada, para poder exportar calzado hacia Estados Unidos. El que no peleó fue Fidel Castro. Yo no le puedo negar el carácter protagónico del movimiento 26 de julio, que lo tiene, pero él como persona se hizo prohibir. Él le pide a Celia Sánchez, que lo acompañaba en la Sierra Maestra, que como él está dispuesto a dar la vida, etcétera, etcétera, pero que la muerte de él implicaba la muerte de la revolución, que él no debería arriesgarse, y le pide a Celia que le pida a Juan Almeida, que era uno de el más importante, ¿vale?, de los combatientes en aquel momento que lo acompañaba, que le pida a él, que le exija que él no puede pelear, porque la muerte de él, de Fidel, sería la muerte del empeño, del propósito insurrecto. Y Almeida se lo pide, se lo exige, y Fidel lo insulta, porque él está dispuesto a morir, en fin, el aspaviento, la ficción heroica, toda aquella cosa. Pero al finalmente, claro, accede, si él era el que le había pedido a Celia Sánchez que ella le pidiera a Juan. Y efectivamente, Fidel Castro no participó en combate alguno. Tenía aquel fusil de largo alcance con mirilla telescópica, un fusil sueco, 30-03, algo así. Ahí me he perdido un poco, aunque yo tuve muchas veces ese fusil en la mano, porque Fidel presumía del fusil y lo llevaba a algún viaje y eso. Pero
ese fusil era para impedirle pelear, no para pelear, porque era tan larga el alcance que no era de... Mira, tengo que ser justo, por ejemplo, yo no digo que Raúl combatiera mucho, yo de esa parte no sé, pero Raúl Castro tenía un Garand, que es un arma de mediano alcance.